La historia latinoamericana está llena de impresionantes accidentes aéreos que marcarán un antes y un después de la aviación en el continente. Desde un avión que se desplomó debido a las terribles condiciones climáticas, hasta un avión mexicano que perdió su tren de aterrizaje debido a una explosión. Estos son los accidentes más increíbles de la historia en Latinoamérica. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte para nunca perderte un video impactante como este. El accidente del vuelo 2553 de Austral, ocurrido el 10 de octubre de 1997, es una de las tragedias aéreas más resonantes en la historia de Argentina y Uruguay. La muerte de las 74 personas a bordo conmocionó a la sociedad y puso en relieve la necesidad de mejorar la seguridad aérea. El vuelo 2553 despegó de Posadas con destino a Buenos Aires, pero la tripulación formada por el comandante Jorge Césare, el copiloto Horacio Núñez y la auxiliar de vuelo Mercedes Nisi decidió desviarse de su ruta original para evitar una pequeña tormenta. Esta decisión, aunque aparentemente rutinaria, fue el primer paso de una cadena de eventos que culminaron en el accidente. Durante el desvío, la tripulación se enfrentó a una serie de problemas técnicos que complicaron su tarea. Un aviso intermitente de falla SLAT en el panel de control generó preocupación y distracción, mientras que las dificultades en la comunicación por radio debido a la estática dificultaron la coordinación con los controladores aéreos. A medida que se acercaba el momento del descenso, la tensión en la cabina aumentó. La falta de respuesta clara de los instrumentos, la comunicación limitada y la persistencia de la falla SLAT crearon un ambiente de incertidumbre y presión para los pilotos. El punto crítico del accidente se produjo cuando, en un intento por corregir la supuesta falla SLAT, el copiloto extendió los slats a una velocidad y altitud incompatibles con su integridad estructural. Esto provocó la ruptura de los slats y la pérdida de control definitivo de la aeronave. El impacto del DC-9 contra el suelo en las cercanías de Fray Bentos, Uruguay, fue devastador. No hubo sobrevivientes, y el accidente se convirtió en el más grave de la historia de la aviación argentina. La investigación posterior al accidente reveló que la causa probable inmediata del mismo fue la extensión errónea de los slats. Sin embargo, el informe final también identificó una serie de factores que contribuyeron a la tragedia, incluyendo deficiencias en los procedimientos de seguridad, errores humanos como la decisión de desviarse de la ruta original y la falta de una adecuada comunicación entre los miembros de la tripulación, así como la sobrecarga de trabajo en la cabina. El accidente del vuelo 2553 de Austral tuvo un impacto significativo en la industria de la aviación argentina. Los investigadores posteriores al accidente llevaron a la implementación de nuevas medidas de seguridad, como la instalación de alarmas de congelación en los tubos pitot y la mejora de la capacitación para los pilotos. El vuelo 1325 de la TAM se convirtió en un ejemplo vívido de cómo las condiciones climáticas extremas pueden desafiar incluso a las aeronaves más modernas y a las tripulaciones experimentadas. Lo que comenzó como un vuelo rutinario hacia Asunción se convirtió en una lucha contra la naturaleza misma cuando una tormenta eléctrica severa se interpuso en su camino. La tripulación del vuelo 1325 enfrentó múltiples obstáculos mientras intentaban navegar por la tormenta y realizar un aterrizaje seguro. Las ráfagas de viento intensas, la lluvia torrencial y la reducción drástica de la visibilidad crearon un entorno extremadamente desafiante en el que cada decisión tenía consecuencias potencialmente graves. La solicitud inicial de descenso y aproximación al aeropuerto de Asunción se vio obstaculizada por las condiciones meteorológicas en constante deterioro. Ante la falta de visibilidad y las condiciones adversas, la tripulación tomó la decisión prudente de abortar el aterrizaje y buscar un aeropuerto alternativo. Sin embargo, incluso esta medida no garantizó un escape seguro de la tormenta, ya que la aeronave enfrentó daños considerables durante el proceso. Los efectos del granizo en los componentes críticos de la aeronave, como el radome y los parabrisas de la cabina, demostraron la severidad de la situación. La decisión de desviar el vuelo a un aeropuerto alternativo y posteriormente regresar a Asunción después de una evaluación de la tormenta reflejó la adaptabilidad y la capacidad de respuesta de la tripulación ante condiciones impredecibles. Aunque el aterrizaje finalmente se logró sin pérdidas humanas, el incidente resaltó la importancia de la planificación meticulosa, la evaluación continua de riesgos y la toma de decisiones ágiles en situaciones de emergencia. El vuelo 940 de Mexicana de Aviación se convirtió en una tragedia que marcó un hito en la historia de la aviación mexicana y mundial. La mañana del 31 de marzo de 1986, a las 8:45 am, el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez en Ciudad de México era el escenario de la partida de este vuelo con destino a Los Ángeles.
La aeronave, un Boeing 727-200 apodado Veracruz, tenía previstas escalas en Puerto Vallarta y Mazatlán antes de llegar a su destino final. A bordo se encontraba una tripulación experimentada liderada por el capitán Carlos Guadarrama Sistos, acompañado por el primer oficial Philip Piaget Roller y el ingeniero de vuelo Ángel Carlos Peñasco Espinosa. Además, había 5 sobrecargos, incluyendo la esposa del capitán y 159 pasajeros, totalizando 167 personas a bordo. El despegue inicial fue sin contratiempos, pero mientras la aeronave ascendía a unos 31.000 pies de altitud, se produjo una explosión dentro del avión, específicamente en una de las ruedas del tren de aterrizaje. Esta explosión dañó gravemente el sistema hidráulico y el sistema de bombeo de combustible, dejando al avión incontrolable en pleno vuelo. El capitán intentó maniobrar la aeronave, pero sin sistema hidráulico sus esfuerzos resultaron infructuosos. En medio de la emergencia, la comunicación con el control de tráfico aéreo reveló la gravedad de la situación. El avión solicitó descender a menos de 28.000 pies y luego pidió regresar a México. Sin embargo, la aeronave seguía perdiendo altura y el control de la situación se volvía cada vez más difícil. Finalmente, el avión se estrelló en la montaña El Carbón cerca de Marabatío, Michoacán, con un resultado trágico. Las 167 personas a bordo fallecieron en el acto. Inicialmente se barajó la posibilidad de un sabotaje terrorista como causa del accidente, pero las investigaciones posteriores revelaron que la explosión de la rueda del tren de aterrizaje, presumiblemente inflada con aire en lugar de nitrógeno, fue la causa oficial. Este accidente se convirtió en el peor desastre aéreo en México y también en el peor accidente aéreo mundial de un Boeing 727. El vuelo 160 de LAN Chile se convirtió en un ejemplo de cómo una serie de errores tanto humanos como técnicos pueden desencadenar una situación de emergencia en pleno vuelo. La noche del 28 de abril de 1969, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Buenos Aires, Argentina, un Boeing 727-100 de LAN Chile se preparaba para despegar hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile. El capitán Héctor Araya, con vasta experiencia de vuelo, lideraba la tripulación junto al primer oficial Francisco Verdugo. A bordo se encontraban 52 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. A las 20:56 el avión despegó rumbo a Chile sin incidentes aparentes. Sin embargo, durante la aproximación al aeropuerto de destino, se produjeron una serie de errores. El director de vuelo indicó una trayectoria de descenso que llevó al avión a una altura peligrosamente baja. Aunque el piloto y el copiloto estaban atentos a las indicaciones, no se percataron de que estaban por debajo de la altura mínima de seguridad. El avión impactó con el tren de aterrizaje contra el terreno, lo que resultó en que las ruedas cedieran y el fuselaje se partiera en dos. Afortunadamente, todos los ocupantes del avión sobrevivieron debido a la suerte de haber tenido el tren de aterrizaje bajado, lo que amortiguó parte del golpe, ya que el terreno era plano, evitando la explosión del combustible. La investigación posterior reveló que tanto los pilotos como el software del avión cometieron errores que contribuyeron al accidente. Se instaron mejoras en el sistema de director de vuelo y se reforzaron las capacitaciones para garantizar una mejor coordinación y toma de decisiones en fases críticas como la aproximación final a la pista de aterrizaje. El vuelo 201 de Copa Airlines se desvió de su ruta original debido a una tormenta en el Golfo de Panamá el 6 de junio de 1992. Este evento meteorológico generó condiciones adversas que obligaron a la tripulación a tomar la decisión de desviarse para garantizar la seguridad del vuelo y de los pasajeros. Sin embargo, al retomar la ruta hacia Cali, Colombia, surgieron problemas con los indicadores de actitud del avión, específicamente con el indicador de copiloto que no funcionaba correctamente. Este fallo en el indicador provocó una serie de malentendidos y confusiones en la cabina de vuelo. Los pilotos, al no tener información precisa sobre la actitud y posición del avión, enfrentaron dificultades para mantener el control adecuado de la aeronave. A pesar de sus esfuerzos por corregir la situación, la falta de datos confiables y la confusión reinante llevaron al avión a una situación crítica. La aeronave perdió gradualmente su control y estabilidad, lo que culminó en una caída a gran velocidad y su posterior desintegración en el aire. Este trágico desenlace resultó en la muerte instantánea de las 47 personas a bordo, incluyendo la tripulación y los pasajeros. La investigación posterior reveló que la causa principal de este accidente fue la falla de un giroscopio, un componente esencial para la navegación y el control del avión. El giroscopio defectuoso proporcionó información errónea a los pilotos, quienes tomaron decisiones basadas en datos incorrectos, lo que condujo a una serie de eventos que desencadenaron la tragedia.
El vuelo 414 de Tan Sasa, que tuvo lugar el 21 de octubre de 1989, se convirtió en uno de los peores accidentes aéreos en la historia de Centroamérica. La aeronave, un Boeing 727-200, partió de San José, Costa Rica, con destino a Tegucigalpa, Honduras, con 146 personas a bordo, incluyendo pasajeros y tripulación. Durante la aproximación al Aeropuerto Internacional Tocontín en Tegucigalpa, los pilotos cometieron un error al realizar un descenso demasiado rápido y no seguir el procedimiento de aproximación establecido. Este descenso inadecuado provocó que el avión impactara contra el Cerro de Ula, resultando en una catástrofe aérea con múltiples fatalidades y heridos graves. Las investigaciones posteriores revelaron que el factor principal del accidente fue el error humano, específicamente la falta de seguimiento adecuado de los procedimientos de aproximación y descenso. Los pilotos no cumplieron con los protocolos establecidos para asegurar una aproximación segura al aeropuerto, lo que llevó a una situación de emergencia y al trágico desenlace. El accidente del vuelo 254 de Varig, ocurrido el 3 de septiembre de 1989, es un capítulo triste en la historia de la aviación brasileña. La tragedia, que se cobró la vida de 13 personas e hirió a otras 40, es un recordatorio de la importancia de la precisión y la comunicación en la navegación aérea. El vuelo 254 era un vuelo regular entre Sao Paulo y Belém, con escalas en varias ciudades intermedias. La aeronave, un Boeing 737-241 con matrícula PPVMK, era operada por la aerolínea Varig, una de las más importantes de Brasil en ese momento. Al llegar a la última escala en Marabá, el comandante César Augusto Padula Garcés y el copiloto Gilberto Araujo da Silva iniciaron la etapa final del viaje. Sin embargo, durante la configuración del piloto automático, se produjo un error crucial en la lectura del rumbo correcto del plan de vuelo. El error en la configuración del rumbo no fue detectado por el copiloto, quien simplemente copió la información proporcionada por el comandante. Esta falta de verificación y comunicación entre los pilotos llevó a una interpretación incorrecta del rumbo deseado. Como consecuencia del error de navegación, la aeronave se desvió de su ruta original y comenzó a volar en dirección equivocada. La tripulación, desorientada y sin una referencia clara de su ubicación, no pudo encontrar el aeropuerto de destino. A pesar de los esfuerzos por comunicarse con diferentes aeropuertos y ajustar su ruta, el avión se quedó sin combustible. El Boeing 737 se estrelló en la selva amazónica, a unos 600 kilómetros de Belém, causando la muerte de 13 personas e hiriendo a otras 40. La investigación posterior al accidente determinó que la causa principal fue el error humano en la interpretación del rumbo y la falta de seguimiento adecuado de los procedimientos de navegación y comunicación. A raíz de la tragedia, se implementaron nuevas medidas para mejorar la seguridad aérea, incluyendo un mayor énfasis en la verificación cruzada de la información, mejoras en los procedimientos de comunicación y la implementación de tecnología de asistencia, como los sistemas de navegación inercial, para proporcionar información de posición más precisa y redundante. Si te gustó este video y estás ansioso por más contenido similar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.